Muy buenos días a todos. Dice el Banco Mundial que podríamos estar en puertas de la peor crisis económica tras la Segunda Guerra Mundial. Y lo es por una razón, porque esta pandemia nos ha traído una crisis que es radicalmente global. Estamos viendo cómo todos los gobiernos y las instituciones van actualizando sus previsiones para los próximos meses y el próximo año y no son muy optimistas. Y concretamente en el caso de España y en el caso de Europa, nada hace prever que la recuperación sea tan rápida como esperábamos. Vamos a intentar arrojar un poco de luz en esta incertidumbre que nos rodea de la mano de una de las economistas más influyentes del mundo. Ella ha dedicado buena parte de su larga carrera académica a estudiar precisamente las crisis financieras y económicas. Lo ha hecho a través de sus libros, de sus análisis y de sus artículos. Ella es la profesora Carmen Reinhart, es economista jefe y vicepresidenta del Banco Mundial. Y vamos a mantener esta conversación y vamos a grabarla a caballo entre Miami y Madrid apenas unas horas de que dé comienzo este foro Tendencias 2021. Profesora Reinhart, muy buenos días. Buenos días, un placer. ¿Qué tal están las cosas en Miami? Bueno, yo estoy un poquito más al norte de Miami, estoy más cerca de Tampa. Y aquí hay una diferencia, han sido más tranquilas. En las últimas 4 semanas las nuevas infecciones han disminuido, pero acá le pegó la pandemia mucho más tarde que en el noreste de Estados Unidos. Es decir, que hasta el mes pasado estábamos en pleno auge. Profesora, ¿se atreve a vaticinar cuándo saldremos, cuándo se iniciará la recuperación después de la crisis? Una recuperación real y no un espejismo, una especie de rebrote. ¿Cuándo será? Mira, me preguntas si me atrevo a predecir. ¿Sí? La verdad es que no me atrevo a predecir. Yo voy a dar una perspectiva de el panorama que yo veo, pero el nivel de incertidumbre que hay en esta situación es mucho mayor que lo que aún yo, después de la crisis del 2008-2009, más o menos sabía qué esperar. Pero acá estamos en una situación distinta porque también todo depende enormemente de cuán rápido sea la vacuna, cuán rápido se puede hacer global el acceso. Si hay, como hemos visto en España, en Francia, el repunte, estamos ahora entrando ya en el otoño y hay mucha incertidumbre, sobre todo en los estados del norte, de que el invierno pueda traer otra ola. Es decir, concretamente, yo creo que la recuperación de esta crisis va a tomar mucho tiempo. Déjame ser más precisa. Yo creo que el rebote lo vamos a ver mucho antes, porque las caídas, tanto en el Producto Interno Bruto como en producción industrial, en todos los indicadores, hemos visto unos colapsos muy fuera de la norma histórica. Entonces, naturalmente vamos a ver rebote. Pero decir verdadera recuperación, ¿cuánto tiempo va a llevar que la persona promedio, como usted y como yo, que pueda recuperar el ingreso que tenía antes de la crisis, el GDP, el PIB per cápita? Eso antes de 5 años es difícil de ver. Antes de 5 años, es decir, rebote va a haber mucho más rápido. Posiblemente comience en cuanto empiece a restaurar la actividad más normal en términos de los lockdowns, ¿no? Pero el verdadera recuperación, estamos hablando de un promedio de llegar ahí en 5 años. Y hacía referencia a la crisis del 2008, que es la que tenemos más próxima. ¿Qué lecciones
podemos aplicarnos ahora para esta crisis económica, la que causa la pandemia, y cuáles no. Porque es verdad que los motivos, las causas y la profundidad es muy diferente a la de 2008. Pero yo no sé si hay lecciones de entonces que sí podemos aplicar ahora y otras que directamente podemos desechar. Son dos crisis muy distintas. Me gustaría hablar un poquito de las diferencias importantes, también de las cosas en que se parece, porque eso me va a llevar a la pregunta que me haces de qué lecciones uno puede derivar. La crisis del 2008-2009, como lo sabe, en el caso de España se sabe muy bien, fue una crisis de 11 economías avanzadas, entre ellas España. Fue una crisis que tuvo sus raíces en la burbuja en el sector inmobiliario que hubo en Estados Unidos, en el Reino Unido, lo hubo en Irlanda, lo hubo en España. No era una crisis derivada de la incertidumbre que tenemos sobre una pandemia global. Era una crisis también donde el elemento de incertidumbre, de viajes al nivel internacional, comercio internacional, esa dimensión es nueva a esta crisis. Esta crisis no solamente que es verdaderamente global. La crisis del 2008-2009 le llamaron la crisis financiera global, pero no era global, eran 11 economías avanzadas. Esta crisis es verdaderamente global porque si bien como España siempre ha tenido tanta conexión con América Latina le ha pegado bárbaramente a todos los países que derivan sus exportaciones de precios primarios, se han visto muy afectados de manera muy distinta del 2008-2009. En el 2008-2009 los países emergentes le pegaron duro a fines del 2008, a principios del 2009, pero rebotaron y se recuperaron. No fue solamente un rebote, sino una recuperación. Y mucho de ese rol también tuvo que ver con la locomotora de China. China estaba creciendo más de 10%. Claro. Y eso fue una enorme fuente de apoyo para todos los países emergentes, incluyendo América Latina. Y esta vez los que dependen de precios primarios están muy impactados por la falta de demanda global. Los que dependen de turismo están peor todavía. Los que dependen de remesas han sido muy impactados. El Banco Mundial espera que las remesas este año van a caer más de 20%. Países como las Filipinas, como Pakistán, como todo Centroamérica, que depende tanto de remesas, muy impactados. Los países que dependen más de comercio industrial siguen siendo impactados porque también el patrón de comercio internacional ha cambiado mucho, parte también por la dimensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Es decir, que no se ha escapado nadie de esta. ¿Qué lecciones podemos derivar del 2008-2009? Esto yo creo que es importante para España, pero es importante para Estados Unidos y es importante para tantos países. Esta crisis no comenzó como una crisis bancaria, pero ya dado la profundidad de esta caída tan marcada, tan brutal que estamos viendo en la economía, se está convirtiendo en una crisis financiera. Se está convirtiendo en una crisis financiera por motivos muy obvios. Muchos hogares han perdido empleo,
que no lo van a recuperar inmediatamente. Esos hogares van a tener dificultad en pagar sus deudas. Hay muchos negocios pequeños y no tan pequeños que han cerrado sus puertas y es difícil que las vuelvan a abrir. En Estados Unidos, todos los centros comerciales semi vacíos, paralizados. Es decir, esta crisis no comenzó como una crisis financiera, pero ya tiene dimensiones de las dificultades bancarias. ¿Qué podemos aprender de la crisis bancaria del 2008-2009? Yo diría que una de las lecciones es muy importante, tanto para España como para Estados Unidos. Este punto que yo estoy haciendo de la fragilidad del sistema financiero es global. Esto no es específico a España y Estados Unidos. Esto le va a pegar todavía más duro a los países emergentes. Pero yo creo que una lección es de que hay que hacer quita con las deudas con mucha más rapidez de lo que se ha hecho en crisis anteriores, porque mientras más rápido no solamente se le da alivio a los hogares o a las empresas que han tenido problemas, sino también se limpia las cuentas del sector financiero. Esa rapidez que hubo demasiada demora en la crisis anterior, yo creo que es una lección importante para evitar que en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, sea en el caso de México o de Perú, todos estos países que se enfrentan con un deterioro en la cartera bancaria terminen con lo que yo no, ¿cómo se dice en castellano? Pero en inglés se le llama credit crunch, un apretón crediticio, donde no hay nuevos créditos para estimular nuevo negocio, nuevo repunte, en fin. Tenemos a los bancos centrales y a la Reserva Federal más pendientes de los bancos y más dispuestos a actuar, y es verdad que los gobiernos y las instituciones en general están poniendo todos los recursos que están a su alcance, incluso algunos más, para sostener a las empresas, a los trabajadores, para evitar ese crunch. Entiendo entonces que cree que, claro, eso deriva en una deuda importante. Entiendo que eso podría no ser la prioridad ahora, la deuda, sino que hay otras que son más importantes, que es tratar de evitar las peores cicatrices de esta crisis y ocuparnos más adelante de la deuda, quizá con quitas. Mira, el punto que quiero hacer es que yo veo estas medidas que han tratado de darle apoyo, que los bancos centrales han tratado de dar liquidez, de dar apoyo para evitar precisamente de que en un momento donde tienes estas caídas abruptas en ingresos, todo el desajuste que hay en empleo, para evitar que eso le pegue todavía más fuertemente a los negocios y a los hogares. Esas medidas han sido una manera de generar estímulo muy apropiada, dado la seriedad de la situación. No es una crítica de esas medidas. Yo digo lo que viene después. Es decir, por mucho que los bancos centrales traten de dar apoyos, hay negocios que no van a regresar. Hay restaurantes o tiendas que cerraron sus puertas y no las van a volver a abrir. Hay hogares que le va a tomar individuos que le va a tomar mucho tiempo encontrar empleo nuevo. Hay aerolíneas que sencillamente, o hoteles que no van a poder todavía sobrevivir un largo periodo donde no hay movilidad normal, ni nada parecido a normal. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que va a haber mucha bancarrota a nivel de hogar, a nivel de empresas. Si uno ve las calificadoras crediticias, Standard & Poor's, Moody's, Fitch,
la cantidad de reducción de calidad de crédito que se ha visto desde el principio de año es un récord. Es un récord al nivel corporativo y al nivel soberano también. Entonces, lo que yo quiero decir es que después que la ola inicial de estímulo de los bancos centrales tampoco son todopoderosos. Es decir, evitar la bancarrota de negocios pequeños es algo ya más allá de lo que se puede esperar por mucho apoyo que se dé crediticio. Es decir, que en algún momento entonces hay que enfrentarse con, bueno, vino el deterioro en el sistema financiero. Ha habido un deterioro porque, y eso no es ni siquiera una crítica de que venían mal como en el 2008. No, es inevitable por la caída tan profunda que ha habido en la economía. Entonces, en esas condiciones, hay que pensar en quitas que también permita que las instituciones financieras puedan dar nuevos créditos para apoyar una recuperación. Hay una cifra realmente pavorosa que es del propio Banco Mundial y que habla de nada menos de 60 millones de personas que pueden entrar en la pobreza extrema debido a esta crisis. Recordemos que muchos de los países emergentes y en vías de desarrollo no tienen los sistemas sanitarios o los sistemas institucionales lo suficientemente fuertes como para dar respuesta. Y usted, profesora, ha mencionado en alguna ocasión, y lo ha hecho también en esta conversación, la gente que va a perder su trabajo ahora a consecuencia de la crisis, pero que puede que luego no se vuelva a reenganchar ni a entrar de nuevo en el mercado laboral. Eso presenta un panorama de desigualdad y de inequidad realmente preocupante, aunque no sea en todos los países igual. Mira, Montserrat, has tocado un punto tan importante. Yo en mis artículos recientes he estado haciendo mucho hincapié de que una de las características que hace esta crisis todavía más perversa es el efecto regresivo que tiene, que amplía el problema de desigualdad dentro de los países y a través de los países. ¿Qué quiero decir? Que dentro de los países le pega más duro a los más pobres y cuando uno hace la comparación internacional le pega lo más duro a los países más pobres. El reporte al cual te refiere que va a ser publicado ahora para principios de octubre, el estudio de pobreza global. Ese estudio muestra que este año va a haber el primer aumento en pobreza global de hace más de 20 años. En el reporte anterior, que fue publicado hace 2 años, ya se marcaba de que estamos preocupados porque la pobreza disminuyó, pero a un paso muy acelerado. Muy buena noticia por muchos años, entre el 2000 y 2015 más o menos. Y luego empezó a disminuir, pero a un paso ya más lento. Entonces ya eso era preocupante. Pero ahora no estamos hablando de que está disminuyendo a un paso más lento, sino que hemos echado hacia atrás. Estamos hablando de un aumento que supera a los 100 millones de personas global. Y eso es medido por la manera más así estricta de la definición de pobreza. Si uno adopta otras mediciones, va a encontrar números superiores aún. Y entonces, esta crisis, como consecuencia,
el resultado es de que muchos de los países más pobres o ya tienen serias dificultades de deuda, ya se encuentran en una crisis de deuda, o están marchando muy rápido hacia una crisis de deuda, aparte de los problemas bancarios que ya había mencionado, y aparte de los problemas más serios todavía, que una altísima proporción de la población está entrando en pobreza. Carmen, ¿considera usted que esta década perdida que está describiendo en términos de pobreza y de progreso significa de alguna forma una puntilla para la globalización y para el comercio internacional? Y también para las instituciones multilaterales como el Banco Mundial, que ya estaban siendo puestas en cuestión por algunos gobiernos, por algunos países. ¿Podemos encontrarnos en otra recesión que afecte también a esa multilateralidad? Mira, mi respuesta es, digamos, con respecto a la globalización negativa, diría yo, pero no excesivamente negativa. ¿Qué quiero decir? La globalización llegó a su punto máximo antes de la crisis del 2008-2009. Porque la crisis de 2008-2009 ya creó una plataforma donde países como Irlanda o España, que tenían déficit de cuenta corriente, tuvieron que cerrarla rápidamente porque hubo más dificultad en financiamiento externo. Y entonces ya de por sí ahí empezó una disminución en el crecimiento del comercio global. Luego viene Brexit, ¿no? Sí. Brexit ya es otro golpe también al comercio global. Luego viene la guerra de Trump y China. Y ahora viene COVID, que ha aumentado el costo de transporte de comercio internacional enormemente. Entonces todos esos factores apuntan a una desglobalización relativa a donde estábamos antes de la crisis del 2008-2009. Ahora, ¿por qué yo no digo esto no va a seguir al paso que fue en los años 30? Por lo menos es mi esperanza. Que ahí sí hubo una desglobalización aguda, donde entraron ya en guerras comerciales que no que terminaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero donde yo veo más optimismo, por llamarlo así, en esa dimensión, en las multilaterales. Las multilaterales, y no lo digo porque esté en una multilateral, el Banco Mundial ha hecho préstamos a más de 110 países. El Fondo Monetario, por el estilo, en una escala que... Nunca vista. Entonces, los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Africano de Desarrollo, las multilaterales han tenido una reacción enormemente rápida y en cantidades, no solamente el volumen de préstamos, sino la cantidad de países al cual se le está haciendo préstamos. Y yo creo que eso ha ayudado un poco, por lo menos hasta ahora, a que no haya una reacción por parte de los países a cerrarse más. Es decir, que sí, va en la dirección de que ha habido más desglobalización todavía, pero no al extremo histórico que fue tan dañino durante los años 30. Profesora, en este foro Tendencias 2021 se reúne un notable número de analistas, de académicos como usted, de responsables políticos, de consejeros delegados, de empresarios de grandes empresas españolas. Me gustaría saber si tiene algún mensaje que pueda hacerles, que quiera hacerles llegar sobre
cómo debería España, usted ha citado antes que España, por ejemplo, un país que tiene una dependencia grande del turismo, que es una gran fuente de ingresos y de empleo, a la que la pandemia ha amputado esa posibilidad de ingresos. ¿Qué cree que debería hacer España dentro del entorno europeo en el que nos encontramos para tratar de afrontar lo que nos viene y de afrontar una recuperación que sea realmente sostenida y sostenible? ¿Qué mensaje nos puede enviar? Mira, hay un mensaje más positivo y uno más negativo. El más positivo es lo que se puede hacer y el más negativo es lo que uno no puede controlar. Déjame comenzar por el más negativo porque en cierto modo España se encuentra como se encuentra Estados Unidos, como se encuentra en la dimensión de el hasta que no. Esa vacuna también sea disponible a nivel internacional en una manera bastante generalizada. Vamos a estar así como estamos ahora, hablando virtualmente. Entonces, es de verdad, uno no puede hablar de un saneamiento económico, de una normalidad en el turismo. No, la normalidad económica depende, desafortunadamente, de cuán rápido tengamos éxito con la pandemia. Así que esa parte es la parte negativa, porque eso está fuera, en cierto modo, estamos en manos de la ciencia. La parte más positiva, yo diría que es, bueno, en la medida que siempre se le pueda dar apoyo a través de apoyo a los más afectados, porque como mencioné, esto es una crisis muy regresiva y que va a marcar más todavía el problema de desigualdad. Yo creo que eso es un tema fundamental, la provisión de servicios de salud. En la parte financiera mencioné que yo creo que una lección importante del 2008, de lo que no se hizo, pero del moverse más rápido a limpiar los balances de los bancos que son afectados, no esta vez, no porque hubo una burbuja en los inmobiliarios, sino porque ha habido una crisis mayor que ha impactado la capacidad de repago de negocios y de hogares. Y eso yo creo que Estados Unidos tuvo más éxito, no solamente España, esto se dio por toda Europa. Estados Unidos tuvo más éxito que Europa en recuperarse más rápido de la crisis del 2008-2009, porque en Estados Unidos también hubo los notorios, porque eran notorios en ese momento, foreclosures, donde pero eso llevó a un saneamiento de las balanzas de los bancos que permitieron que el apretón de crédito que duró tanto tiempo en Europa, que fue muy problemático para la recuperación, que no se repita esta vez. Carmen Reinhart, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharla. Confío en que el próximo foro podamos charlar de manera no virtual, sino física, porque eso supondrá que las mayores restricciones y problemas y barreras que nos impone esta pandemia, al menos una parte de ella, habremos conseguido superarlas. Muchísimas gracias y un saludo desde Madrid. Gracias a ti, Montserrat. Gracias. Gracias. Right.